denominamos Ciencia de Revelación Celestial, un ministerio que está basado en el descifrado de complejos enigmas del mundo espiritual, y partiendo de ahí han tenido diferentes tipos de conferencias, como por ejemplo conferencias de mapeo espiritual y conferencias de mayordomía, como la que vamos a impartir esta noche, la cantidad de diapositivas que el Señor nos permita impartir. Estamos trabajando en conferencias de familia, de pareja, de liderazgo, de espiritual de alto nivel, y un sinnúmero de material que el Señor nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Fruto de este ministerio nació el libro Símbolos y Enigmas que reza el mundo espiritual, el cual está desplegado a la plataforma de Amazon. Pueden descargarlo, leerlo en línea, sencillamente pedirlo impreso. Este libro trata de temas muy enigmáticos, sobre todo la cultura egipcia, por qué los dioses tienen cara de animales, cómo el pueblo de Dios fue contaminado por lo que era la cultura pagana de los babilónicos, temas como las pirámides de Egipto, temas como desdoblamiento astral, experiencias cercanas a la muerte, géneros de lengua, entre otros temas. Un libro que toca el seno de la familia y del matrimonio. Ese libro, La ruptura silenciosa de un matrimonio, es mi segunda obra literaria. El tema que yo quiero tratar en esta noche, amados hermanos, es mayordomía cristiana. Bien, sé que en múltiples ocasiones, amados hermanos, ustedes han escuchado hablar de lo que es la mayordomía cristiana y su gran importancia en su implementación en diferentes partes de la vida empresarial, la vida cristiana, la familia y todas esas cosas. Y sencillamente es uno de los temas más importantes que se requiere impartir en estos tiempos. Y es que existe una causa obvia de impartir la mayordomía en cuanto por causa de la carencia del alentamiento, la práctica, la comprensión y muchos tipos de males, reveses que ocurren en el pueblo de Dios, que es producto de que no hay una buena mayordomía, que tiene que ver con muchas partes en la vida. Quiero compartir algunas informaciones alarmantes que al día de hoy están ocurriendo en el pueblo de Dios, y es producto de una mala mayordomía y porque no se aplica correctamente. Y en el caso de que se aplique correctamente, sencillamente el gran pueblo se deja endurecer el corazón y no cede a obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, 85% de los pastores sienten que nunca han sido equipados para enseñar la mayordomía. Esto es alarmante. 90% de las iglesias no tienen un plan o programa para enseñar la mayordomía bíblica. Y esto todavía es más alarmante. Con razón ha habido un declive por 26 años en el porcentaje de los ingresos que dan los cristianos. Oiga esto. Se ha estimado que solo 10 al 20% de los cristianos dan el 10% o más de sus ingresos. Aquí ocurren dos cosas. Número uno, no se explica correctamente una buena mayordomía financiera, tocando lo que son los principios bíblicos relacionados a la finanza, que todos ustedes han escuchado, los diezmos, las ofrendas, las primicias. O sea, muchos pastores deben entrar en este tema porque no es un secreto que muchos pastores son criticados porque cuestionan sus ingresos, cuestionan su poder adquisitivo, cuestionan sus bienes, y parece como que el mismo diablo, el Señor lo reprenda, le ha introducido un chip a muchos que un ministro de Dios no puede tener un buen vehículo, no puede tener una buena casa, no puede tener una buena chacra, como le llaman acá, una buena propiedad, porque se metió esa mentalidad negativa para los hermanos. Y si nos podemos analizar los campos de droga, los delincuentes y esas personas que están en el mundo político corrupto, son personas que tienen una vida de prestigio, una vida de alto nivel social, tienen una vida con muchos beneficios. Entonces, ¿por qué razón un hombre de Dios, una mujer de Dios que está pagando el precio, que está orando, clamando por las almas, haciendo el trabajo de Dios, no merece ser bendecido de otra manera? Pues
Vemos los patriarcas, Job era riquísimo, Abraham era riquísimo, y los hombres que Dios bendijo en aquel entonces eran personas bendecidas en gran manera. Es decir, que en ese punto el patrón debe ser el mismo, amados hermanos. Ese es su punto. Y el punto es que independientemente de que los pastores empiecen a hablar de ese punto, puntualicen de la finanza, hablen enérgicamente de la importancia del diezmo y las ofrendas, entonces por otro lado nace un endurecimiento en muchos corazones que piensan que es simplemente para beneficiar al pastor, que piensan simplemente para enriquecer al que está aquí, y ese es un concepto completamente utilizado de la palabra de Dios. ¿Por qué ocurren estas cosas, amados hermanos? Porque no hay un alineamiento en cuanto a los principios bíblicos. La palabra de Dios es clara, y cuando una persona se endurece el corazón por no sacar lo que de Dios, lo que está ocurriendo es una desinformación, una falta de fundamento en la palabra. Porque no es el pastor que lo habla, no es la pastora, es la palabra de Dios que explica, amados hermanos, principios bíblicos relacionados a la finanza. Es la palabra de Dios que habla de la siembra, es la palabra de Dios que habla de las ofrendas, es la palabra de Dios que habla de los diezmos y del debido cumplimiento que todo cristiano tiene que tener. Pero hay pastores que no les gusta tocar ese punto por tantos problemas que han tenido, amados hermanos. Y entonces ahí se deben esos dos detalles que están pasando relacionados a este punto. Bendito sea el nombre de Dios. El concepto mayordomía tiene varias definiciones. Por ejemplo, de acuerdo a la Real Academia de Lengua Española, RAE, se trata del puesto, es decir, posición, el cargo que en un momento determinado entre nosotros pueda tener en cualquier área, el despacho del mayordomo, es decir, la función que éste ejerce como administrador, no como dueño. Ese es el punto. Que un mayordomo no es un dueño, es alguien que administra, amén, alguien que lo ha colocado sobre un puesto para que éste lo ejerza con responsabilidad y sobre todo con amor. Bendito sea el nombre de Dios. La mayordomía se define como el acto de administrar los bienes de otros, particularmente los bienes que Dios nos ha confiado. Todas las cosas que nosotros podemos tener, amados hermanos, sencillamente es la oportunidad que Dios nos da para probar nuestra capacidad. Si el Señor nos ha permitido usar de buen poder adquisitivo en la finanza, es una posición, los cargos, los dones, el tiempo, la familia, todos son recursos indispensables. Y nosotros sencillamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado, amados hermanos. Dios te ha dado mucho, usted es un administrador de lo que Él le ha dado. Dios te ha dado dones, Dios te lo dio para que tú lo administres y no pienses que los dones son tuyos. Amén, bendito Dios. En fin, amados hermanos, un mayordomo es quien administra lo que a alguien se le ha dado. Y en este punto nosotros podemos ver numerosos ejemplos. Existen otras fuentes importantes que califican la mayordomía. Por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias, CBI, describe la mayordomía como la responsabilidad cristiana, oiga bien, de cuidar y administrar los dones que Dios nos ha dado. Porque para administrar los dones no se pueden administrar por amor al arte, por yo hacer una función de la iglesia y salir del paso, o por sencillamente hacer sentir bien el líder, por cumplir. Es algo que debe hacerse con responsabilidad y entender que cualquier cargo o oficio que tenemos en la iglesia no es para agradar al pastor, no es para agradar a los líderes, es para agradar a Dios. Cada puesto que usted hace, aún sea recoger la basura con el permiso sólido, aún sea limpiar la casa de Dios, tenemos que entender que lo hacemos para gloria y honra del Señor. Pero el Señor ha establecido jerarquía, ha establecido autoridades, y esa autoridad Dios la ha delegado para que administren, para que den administración y todo se haga en un orden.
lo que nosotros hacemos en la casa de Dios, aún parezca ser insignificante, lo hacemos para gloria y gloria del Señor. Lo hacemos para Dios. Porque a veces decimos, bueno, déjame hacer esto así, porque ya es para Dios. Muchos dicen, bueno, yo voy a cantar así porque es para Dios. Precisamente ese problema. Que como es para Dios, yo debo esmerarme en hacer algo hermoso, hacer algo impresionante, con un alto nivel de detalle, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si yo voy a limpiar la casa de Dios, voy a esmerarme a tirar mi arte de limpieza, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es un punto que muchos que tienen problemas en el asunto de la directiva no han logrado entender. A veces hacen una marcha, ensayan poesía y no logran entender por qué existen problemas, existen a veces cólera, como le llaman acá, existen discusiones, y es algo que está desenfocado de nuestro principio. ¿Por qué? Porque no se entiende para quién yo voy a hacer la marcha, no se comprende para quién voy a hacer la poesía. Señores, para el Señor que lo estamos haciendo. Y a veces no logran entender cómo ocurren discusiones, ocurren altercados, disgustos. Lo que nosotros hacemos en la casa de Dios, lo hacemos para el Señor. Y el Señor toma en cuenta lo que nosotros hacemos. Amén, amados hermanos. Entonces, ese es el punto. Big Grand Evangelical Association dice que la mayordomía es la obediencia responsable. Escuche bien, responsable. Porque para ser mayordomo hay que tener responsabilidad. Hay que ser responsable de administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto incluye nuestro tiempo, del cual vamos a hablar a continuación, nuestras habilidades, salud, nuestras relaciones. Miren, la mejor forma de nosotros glorificar a Dios es con nuestra vida devocional, con nuestra propia vida. Cuando usted se entrega por entero, usted glorifica a Dios. Existen numerosas fuentes, hermanos hermanos, que califican lo que es la mayordomía. La palabra mayordomía, note este punto, viene del griego antiguo oikonomos, con cada kilómetro, oikonomos, que se traduce como mayordomo, administrador o gerente. Se utiliza principalmente en la Biblia para describir a alguien encargado de administrar los bienes de otro, especialmente en relación en el consejo de los asuntos de una casa o propiedad. Aquí cabe destacar el caso de José. José es uno de los mejores ejemplos de un mayordomo, vamos hermanos, porque José tenía una gracia. Número uno, la Biblia dice que uno de los principales detalles de José era que Dios estaba con él. Y en ese punto había una gracia. No era que simplemente José administraba, había un don. El Espíritu de Dios estaba con él. Es decir, que lo que José tocaba, dice la Biblia, que se multiplicaba, se embellecía, se estaba envuelto, el huerto era embellecido. Había como algo diferente a los demás que lo que hacía José, alguna gracia. Y en ese punto, cada mayordomo, cada persona que tenga un talento, que tiene un ministerio, que tiene una función, debe acompañarlo la gracia divina, debe acompañarlo la presencia de Dios. Amén. Porque esa gracia va a contagiar a otro positivamente. La gracia va a entusiasmar a los demás. Porque hay una diferencia en yo hacer algo por salir de la responsabilidad, por cumplimiento, y que esté en mi corazón hacerlo con amor. Entonces en ese punto José fue un verdadero mayordomo, porque lo hacía con amor, lo que él hacía. Todo lo que él tocaba se multiplicaba y la gracia, la presencia de Dios estaba con él. No es lo mismo cuando yo dirijo un servicio o sencillamente dirigirlo, que cuando dirijo un servicio pidiéndole al Señor, este servicio es para ti, es mi ofrenda, pero no quiero hacerlo si tu presencia no está conmigo. No es lo mismo cuando yo dirijo un servicio cualquiera, que cuando yo me aseguro que la presencia de Dios esté en ese servicio. Sencillamente se va a notar la diferencia. Porque un servicio cualquiera es como una reunión política, una reunión social, pero cuando provocamos, cuando dejamos que
la fluidez, el mover del Espíritu Santo esté envuelto en el servicio, sencillamente eso va a impactar vida, eso va a transformar a las personas. Poderoso Dios para siempre. En ese punto, amados hermanos, este es un gran ejemplo de un gran mayordomo. Fue uno de los mejores mayordomos porque tuvo visión, tuvo determinación. Este hombre pudo interpretar el enigmático sueño de Faraón y no solamente interpretarlo, le dijo lo que él tenía que hacer. Y cuando se llegó el momento, tuvo la determinación de empezar a acumular granos, y eso pudo abastecer, amados hermanos, la necesidad de la gran hambruna que ocurrió. Es decir, un verdadero mayordomo tiene que tener determinación, tiene que tener actitud, y no puede esperar que el líder, que el pastor, tenga que estar encima de él diciéndole cada cosa. Hay cosas que se deben ver por el Espíritu, hay cosas que tienen que verse sin que alguien se lo diga. Debe haber una necesidad, amados hermanos, porque eso está implícitamente relacionado a mi nivel, a mi conexión espiritual. Y este hombre tenía una conexión espiritualmente. 1 Corintios 4, el 1 al 12 dice: Pablo se refiere a los creyentes como mayordomos de los misterios de Dios, es decir, como administradores de los recursos espirituales que podemos recibir, como el caso de los dones espirituales, del cual voy a hablar. Somos administradores de los dones y no podemos pensar que los dones son nuestros. Dios nos los dio, amados hermanos, para que lo administremos con responsabilidad. ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces, cuando se habla, amados hermanos, de temas como mayordomía, nosotros pensamos la palabra como responsabilidad, obligación. Pensamos nosotros mismos y en nuestra obligación para nuestro Dios. Cuando pensamos en el tiempo y en lo que hacer, algún esfuerzo para Dios, pero cuando pensamos así, estamos profundamente equivocados. ¿Por qué razón? Porque la primera mayordomía ni siquiera empieza con nosotros mismos. La primera mayordomía, amados hermanos, empezó con Dios mismo, como una forma de enseñar a ser verdaderos mayordomos. Sabiendo, amados hermanos, la mayordomía empieza con la gracia. Entonces, antes de preguntar qué tengo que hacer por Dios, lo mejor sería preguntar qué Dios hizo por mí, de dónde viene todo lo que yo tengo. No viene de mí, sino viene de Dios. ¿Por qué pensamos y entendemos que Dios es el primer mayordomo? En el libro de Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, cada una de las cosas que Dios había creado en el universo, que la Biblia, para los hermanos, no menciona, es sencillamente el diseño de un ser inteligente, pensante, que todo lo hizo, amados hermanos, con un inmenso nivel de detalle. Si se puede analizar la distancia que está entre el Sol y la Tierra, es perfecta. Si estuviese un 1% más cerca, nosotros no soportaríamos la temperatura. Si tuviese un 1% más lejos, nos congelaríamos. O sea, todo fue creado con un orden preciso. La combinación de gases que existen para respirar es perfecta. Todo lo que Dios hizo es bueno de gran manera. Entonces, ¿por qué Dios es el primer mayordomo? Porque no solamente creó todas las cosas, sino que Dios, con su inmenso poder, administra todas las cosas, le da sustento a la vida. Dios sustenta la naturaleza, sustenta que las cuatro fuerzas de la naturaleza coexistan, que todo esté en armonía, que todo esté en un perfecto orden. Sin ese orden, amados hermanos, la materia como nosotros la conocemos no existiera. Entonces, Dios es el primer mayordomo, porque Dios, que creó todas las cosas, cuida y sustenta su propia creación. Y en ese punto, amados hermanos, Dios crea el primer mayordomo, que fue Adán. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, dice: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves del cielo,
en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 28 dice: lo bendito Dios, le digo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y suscitadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en toda bestia que se mueve en la tierra. En este punto podemos entender, amados hermanos, que el hombre fue el primer mayordomo, Adán, que Dios creó, porque le dio la legalidad de que el ser humano administre todo lo que Dios había creado. Por supuesto que el primer hombre tenía facultades, que aunque la Biblia no describe, podemos calificar que eran superhumanas, porque lo primero es que Adán fue creado de acuerdo a las leyes del Espíritu, no de la carne. El hombre era perfecto, no había pecado. Significa que las leyes de la física no podían limitar a Adán. Imagínense usted el tamaño del huerto de Edén y cómo Adán podía solo poner nombres a todos los peces del mar. Eso es algo completamente impresionante. Pero el punto es que Dios le delega toda la creación al ser humano. Pero cuando el ser humano pecó, fue quitada la autoridad que el ser humano tenía. Y ese es el punto. Dios crea todo para que nosotros lo administremos, como pasó con el caso de Adán. Bendito el nombre de Jesús. En este punto, amados hermanos, se convierte en un verdadero mayordomo. ¿Cómo llega el hombre a tener o administrar lo que tiene? El primer paso es dado por Dios. Dios le entrega, Dios le concede, Dios le presta al hombre todo lo que hay. Salmo 24, verso 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. Es quien puede hacerlo porque él es el dueño. Amén, amados hermanos. Entonces, lo que tenemos, sea mucho o poco, lo tenemos por pura gracia y lo tenemos prestado. El segundo paso es recibir la gracia de Dios. La gracia del dueño y dedicarse a la buena administración de lo recibido. La pregunta que yo voy a hacer: ¿cómo está administrando lo que Dios ha depositado en tus manos? ¿Cómo administramos la familia, la iglesia, las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos? Bendito el nombre de Jesús. En ese punto, amados hermanos, somos responsables de administrar el tiempo del cual voy a hablar. La energía, nuestra energía física, nuestro conocimiento, el trabajo, mayordomo de lo que es la familia, mayordomo de lo que es nuestra salud también, mayordomo del dinero, bendito Dios, que es una de las partes más delicadas que vamos a tratar, mayordomo de nuestros amigos, el tiempo que empleamos con nuestros amigos, y sobre todo, amados hermanos, nuestras propiedades, nuestros talentos. Somos mayordomos de cada una de estas cosas. En cierto sentido, amados hermanos, muy fácil decir que Dios es el dueño de todo. No nos cuesta nada decir que Dios es el dueño de todo, sea cristiano o no. La mayoría de la gente en el mundo lo cree. Sí, Dios es el dueño de los cielos, de la tierra y del mar. Amén. Podemos decir también que todos los hombres pertenecen a Él. No hay ningún problema en ese punto. Casi todo el mundo lo puede creer. Entonces, mientras hablamos en términos muy generales, nadie puede incomodarse, ¿verdad que no? Pero ¿qué sucedería si yo le pregunto a alguno de ustedes a quién pertenecen los 1000 soles que tiene su bolsillo? ¿De quiénes son los 500 soles o 500 dólares que usted tiene en su bolsillo? Son suyos, amados hermanos. ¿De quiénes son los 1000 soles que ustedes tienen en una cuenta bancaria de 5.000 soles? ¿De quiénes son? Son de Dios. Bendito Dios. Ok. ¿A quién pertenecen las horas que yo veo en la tele? Todas las horas. No estoy diciendo que sería malo ver tele, pero a veces depositamos una mala administración del tiempo y sin darnos cuenta se ve comprometido el tiempo que le corresponde a Dios y también nosotros lo usamos de una forma desmedida, de una forma irresponsable. Amén.
¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, antes de acostarme, aún sea viendo un material inofensivo, un material que no sería nocivo, por ejemplo, puede ser un documental de Discovery Channel, algo así. Pero el punto es que cuando yo deposito muchas horas, 5 o 6 horas, y yo tengo que acostarme de madrugada viendo cosas que me instruyen, el problema es que estoy comprometiendo el tiempo de Dios. Porque cuando una persona se acuesta a las 2 de la mañana viendo aún sea documental de la naturaleza, no me diga a mí que se va a levantar a las 3 de la mañana a orar, no se lo voy a creer. Usted va a estar cargado de sueño. Y hay muchos guerreros que han sido silenciados por causa de la mala administración del tiempo. Estoy hablando a personas que antes oraban un buen tiempo prudente antes de acostarse, oraban un tiempo prudente antes de levantarse a la madrugada, pero ya no lo pueden hacer porque le están dedicando tanto tiempo a algo que el tiempo de Dios se ve comprometido, amados hermanos. Entonces el punto no es que vean la tele, el punto es el tiempo que yo deposito en la tele, que luego se va a comprometer el tiempo de Dios, porque estaré tan cansado, estaré con tanto sueño, que no voy a orar lo que antes oraba. ¿Usted puede entender, amados hermanos? Pero eso solamente es el pequeño punto, porque son muchas cositas que si nos detenemos a pensar, estamos robando el tiempo de Dios. Amén. Hello. Podemos robar el tiempo de Dios y el tiempo de Dios se ve comprometido. ¿A quién pertenecen los dones y ministerios que usted tiene? Dones y talentos, ¿de quiénes son? Son de Dios, para que nosotros lo administremos. El problema es que muchos piensan que los dones son de ellos. Y peor aún, muchos se hacen comerciantes de los dones. Hay personas que tienen que cobrar altas tarifas para predicar la palabra. Se cotizan. Oiga esto, hermanos, se cotizan por enseñar la palabra. Entonces, ellos se hacen como si fueran dones. Y a raíz de que Dios lo use en un don, se creen como que ya miran al otro por encima del hombro. Se creen como que son intocables, como que toman una postura. Y Dios tenga misericordia. Hay muchos pervertidos que han difamado el nombre de Dios por los dones, porque sencillamente creen que los dones son de ellos y los dones son de Dios. Dios te usa sanando, dale la gloria al Señor. Usted tiene una linda voz para cantar, dale la gloria a Dios, pero no te crea humillar al otro que no canta bonito como tú cantas. Dios te da la unción para tocar los enfermos, porque cuando tú toques la gente cae al piso o se levanta el paralítico. Dale la gloria a Dios, que el hermano no tiene ese don, tú lo tienes, no para que pisotee el otro, para que te crea más grande, para que te crea más unción que el otro hermano. Dios te lo dio para que tú lo administres con responsabilidad. Sí, amados hermanos, porque hay muchos que vienen de la montaña y tienen largos días de ayuno, entonces minimizan al hermano que no pueden hacer un ayuno ni a las 3 de la tarde. Yo estuve en la montaña y estuve 40 días y se los haré venir como un pavo, y gracias, amados hermanos, como un pavo. Y vienen así como con un gesto, celebrando. Usted tomó 40 días de ayuno, dale la gloria a Dios, que yo no puedo hacer ni siquiera 5 días. Pero yo que hago un ayuno de 5 días, lo hago para mí mismo yo, que usted hizo por 40 días. Y vienen como con una super santidad que no se le puede pegar a nadie porque son intocables. Y yo creo que Dios está buscando gente santa, no super santa. Porque los super santos se están dañando, se llenan de resentimiento y se creen superior al otro porque tenemos un poquito de ilusión y corren como un humo y como un aire. Dios tenga misericordia. Y los dones son peligrosos en ese punto, amados hermanos, porque la gloria siempre es de Dios. Y hay muchos que cometen el grave error de pensar que los dones saben. Y quiero decirles, amados hermanos, hay que luchar por adquirir los dones, porque son herramientas imprescindibles para que la iglesia de Cristo desarrolle. Pero quiero decirles, los dones no salvan a nadie. La Biblia no dice porque hable lengua te conoceréis, porque profetice te conoceréis. La Biblia no dice porque tenga mucha
traducción te conoceréis. La Biblia dice, por tus frutos te conoceréis. ¿Por qué digo esto? Hay muchos que lanzan más que David, hablan más lengua que Pablo, pero somos mentirosos que el diablo. Entonces díganme usted, amados hermanos, los dones no salvan a nadie, ni los ministerios, nos salvan los frutos. Todo árbol que no lleva fruto, no todo lo que lleva ministerio será cortado y echado al fuego. Son los frutos. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento, amados hermanos. Se requieren los frutos. Entonces hay muchos que atentos de que sienten una unción, se están equivocando bastante, se están deslizando, se están confiando demasiado. Y ese es un punto para que nosotros reflexionemos, amados hermanos. Poderoso Dios para siempre. ¿A quién pertenecen todas las cosas que están dentro de tu casa? Inclusive tu misma casa. Si de repente Dios te ha dado decenas de casas, aún 15 casas, ¿de quiénes son esas casas? Son de Dios. Y si Dios te dice, dale la casa a mi siervo que la necesita. Señor, pero tú dices que esa casa es de Dios. Tú dices que esas propiedades, que la chacra, que la tanta cabeza de vaca que tenga, de chivo, de ganado, lo que sea, son de Dios. Entonces Dios pone en tu corazón bendecir a un siervo con algunas vacas, algunos chivos, no sé cómo le llaman acá, con algunas tareas de tierra, porque tú tienes una chacra con 100.000 hectáreas de tierra, y entonces como que uno se restringe. Lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios nos ha dado para los hermanos. Y en ese punto no fue así que empezó la iglesia primitiva. Hoy en día hay mucha mezquindad. Hoy en día hay muchas personas en mi país que hay que darle aquí, tacaño para los hermanos. Dios le da mucho, pero no pueden desprenderse de nada. Y dicen que aman a Dios. Y lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios, para que le demos una debida administración. Y a su nombre, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere dar al cielo tiene su hora. ¿Sabía esto? Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, del 1 al 15 dice, todo tiene su tiempo. Uno se puede analizar este punto y ve que encuentra tiempo para todo, hasta para llorar, para reír, para esparcir piedra, para pintar piedra. Y hay un tiempo específico, amados hermanos, para todas las cosas. Y es ahí donde muchos cristianos se están quemando en el examen, en la mala administración del tiempo. El tiempo es el recurso más importante que Dios nos ha dado. Y muchos tenemos grandes reveses en nuestra vida espiritual por la mala administración del tiempo. Y hay muchos que piensan, cuando se habla de reveses espirituales, cuando se habla de problemas espirituales, muchos lo que piensan en los pecados sexuales, fornicación, adulterio o mentira. Y hay muchas cosas que están destruyendo la vida espiritual que no se relacionan al pecado, sino se conoce como desorden. Y el desorden viene acompañado de muchas cosas: la mala administración del tiempo, la mala administración financiera. Existen muchos tipos de desorden, amados hermanos. Y esos desórdenes crean como una especie de efecto dominó, en que una cosa te conduce a la otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo administro mal el tiempo, que no saco tiempo ni para orar, siento la presencia de Dios, que no puedo sacar tiempo ni para hacer un ayuno, ni para intimar en la presencia de Dios, eso me va a afectar en otra parte. Voy a tener debilidad espiritual y por ende voy a estar muy vulnerable a los ataques del enemigo. Y esos ataques me van a hacer cometer pecado en otras áreas. Una cosa te lleva a la otra. El enemigo no te va a atacar también con algún tipo de lascivia, con algún tipo de mentira, porque tú estás firme en la palabra. El enemigo lo que va a bloquear es tu tiempo. Va a tratar de cortarte el tiempo que es para Dios. Porque él entiende que en el momento que te corte el tiempo de Dios, ya todo va a caer por sí mismo. Ya va a ser más fácil para él atacarlo. Y eso está haciendo el enemigo en estos tiempos, cortándole el tiempo
tiempo muchos cristianos para que se debilite espiritualmente, para que su vida espiritual se desplome. Oh, para que sea vulnerable a los dardos de fuego del enemigo, que lo golpea con espíritu de pereza, espíritu de sueño. Y es por eso que hay tantos guerreros que eran fuertes y eran reconocidos en el mundo espiritual, porque eran personas que dirigían ataques de guerra espiritual en las madrugadas, y los poderes de la tiniebla retrocedían. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Esos guerreros han sido silenciados. ¿Por qué han sido silenciados? Porque el enemigo empezó a trabajar en el tiempo y ya no tienen tiempo para estar en la presencia de Dios. ¿Usted puede entender esto que estoy diciendo? Así está trabajando el enemigo, vamos hermanos. Entonces todo tiene su tiempo y nosotros somos administradores del tiempo. Esa es una de las mayordomías que más peso tiene. ¿Cómo estoy yo administrando el tiempo que es de Dios que me ha dado? Claro, porque en el tiempo pensamos hacer lo que queramos, pero todo se puede hacer. Conferencista, yo no puedo comer un helado con mi familia. Por supuesto que yo puedo comer un helado. Inclusive yo puedo ir a un restaurante, yo puedo ir a un hermoso río. Todo tiene su tiempo. ¿Verdad que sí? Yo puedo compartir con mis amigos. Inclusive yo puedo ver un documental de animales. Digo esto porque ya hay pocas cosas sanas que podemos ver en la tele. Todo está contaminado. Amén, amados hermanos. Pero no pensar que yo voy a estar el día entero, voy a comprometer la hora de estar en la iglesia a tiempo. Oh, gloria a Dios, siento a Dios. Voy a comprometer el tiempo de leer la palabra todos los días porque me ha gustado la serie que estoy viendo en Netflix. Alaba. Yo no veo mucho chillado porque siento que me estoy conectando en el espíritu. La actitud norteamericana, amados hermanos, en cuanto al tiempo, es muy chocante con la actitud latina. Porque, por ejemplo, aquí no es muy raro que una oficina abra a las 8, pero los empleados llegan a las 8:30. Lo curioso es que en las iglesias es peor, amados hermanos. Los cultos que están por comenzar a las 7 comienzan a las 7:30 y a las 8. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es el culto? Ahora bien, hay que poner las cosas claras. Existen situaciones, personas que tienen compromisos laborales y no pueden llegar a la misma hora. Alguna emergencia familiar, todo eso se entiende. Pero ¿por qué si el culto está para empezar a las 7, 7:30? Yo tengo que llegar media hora, una hora después. Porque no tenemos una comprensión exacta de que el tiempo de la iglesia no es mío, sino de Dios. Y yo no puedo comprometer ese tiempo. Cuando llega la hora de la iglesia, significa que 1 hora o 2 horas antes o 3 horas antes es el tiempo de Dios. Y que, por ejemplo, si quiero hacer una cena, debo hacerla con un tiempo que no me compromete el tiempo de ir para la iglesia. Que si por lo menos es a las 7, ya yo 1 hora antes tengo que irme preparando. Pero cuando 1 hora antes comienzo a estar en otra cosa, se compromete el tiempo de Dios porque voy a llegar tarde a la iglesia. Y son una serie de cosas que están pasando, que a veces pasan desapercibidas y no tomamos en cuenta, pero lo que a veces nosotros no tomamos en cuenta, déjeme decirle, Dios lo toma muy en cuenta. Dios es muy celoso con su tiempo. ¿Sabía él? Y no solamente eso, amados hermanos. Lo más grande, lo más descabellado que yo he visto es que aún el tiempo que estamos en la iglesia, sean 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, a diferencia que sea una media vigilia o una fiesta, nosotros tenemos que sacar el tiempo de estar en el servicio para visitarlo con otra cosa. De lo que le estoy diciendo, yo siempre digo eso porque yo soy diácono en la iglesia y en dominicana del todo. Y sé las cosas que yo he tenido que enfrentar enérgicamente, amados hermanos. Por ejemplo, Juana tiene una revelación, se hace un sueño con María, está en el servicio,
alguien está ministrando o algún líder que está en el servicio, porque se supone que el servicio es para estar en la casa de Dios. Ese tiempo, hermano, a veces somos tan descarados, disculpen la expresión, que Dios nos da todo el día. Entonces, ¿cómo es posible que las 3 horas que vamos a estar en la iglesia tengamos que restarla injustificadamente? Entonces, Lucía tuvo un sueño con María y en pleno servicio toma a Lucía fuera del servicio a contarle la revelación. O viene el hermano Lupita para la iglesia y contesta: ay, espérate, te estaba esperando para contarte un sueño. Pero usted puede esperar que termine el servicio, o puede sacar una tarde, comprar una fruta de pan, con el café, con leche, y puede durar todo el día, hermanos hermanos, contando sueños de revelación. Pero ¿cómo es posible que las 2 horas que voy a estar o 3 horas en la casa de Dios tenga que sacar a mi hermano a contar un sueño o a contar una revelación? Está bien que es algo de Dios, pero se nos olvida que estamos en la casa de Dios, que ese tiempo hay que sacarlo, y es, oh Dios santo Dios, y es una falta de respeto, es una falta de ética espiritual comprometer el servicio en la casa de Dios para yo practicar temas personales. ¿Sabe por qué yo digo eso, vamos hermanos? Porque eso está pasando mucho en la casa de Dios. Y esos temas hay que erradicarlo y cortarlo porque está mal. Dios es delicado con su tiempo. Amén. Dios es delicado con su tiempo. Igualmente, usted se planificó para estar de ayuno, ese tiempo de Dios. Pero hay gente que toma de ayuno y comenzamos a tener ayuno y whatsappeando el día entero, hablando con muchísimas personas. Eso yo lo he visto. Se entiende en un cuarto, y a veces hay gente que se mete en un grupo a ayudar, pero entran a un cuarto a chismear, a hablar de todo el mundo. Y no hay aquí donde ustedes están. Si yo estoy en la presencia, mi celular se apaga. Y tampoco puedo estar en la presencia. No se puede. O me voy a conectar con las redes sociales o me voy a conectar con las redes sociales del enemigo. Una de las dos, vamos a. Y el enemigo es tan sagaz que cuando usted está orando, que está como recibiendo un chip de unción, un primo que nunca te ha hablado, nada te llama. Tal vez estaba yo en un monte de ayuno y me llamó la esposa de un tío que nunca me había llamado. Y yo, ¿pero qué me dice el diablo? O te toca la puerta. Pero algo pasa. ¿Para qué? Para distraerte. El enemigo no le conviene que usted se conecte con la presencia de Dios. Porque cuando usted está yendo a la presencia, te constituye una amenaza letal para la tiniebla. Y él va a buscar toda la manera para cortar esa conexión. Usted y yo tenemos que ser sabios, hermanos hermanos. Tenemos que ser sabios. Y así el enemigo está cortando el tiempo. Cada vez que usted va a hacer algo para gloria, una guerra, una batalla, siempre, hermanos hermanos. Yo recuerdo una madrugada de poco a la 1 de la mañana, pastora, yo estaba en oración después de sala. Yo tengo 2 cuartos de guerra, en mi cuarto y en la sala, 6 muebles, donde yo recibo mucha revelación. Óigame, y yo recuerdo que estoy orando y estoy sintiendo una presencia. Y yo no sé dónde me cayó un lagarto en la espalda. Y yo me quedé mal con una de esas cosas para los hermanos del susto, porque no me esperaba y reprendí al diablo. Porque el enemigo va a buscar una manera para distraerme. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el tiempo hay que respetarlo. Ustedes me disculpan que estoy como puntualizando demasiado. Una mala costumbre que vive en algunas iglesias. La Biblia dice: entrar por sus puertas con acción de gracia. Cuando usted entra a la iglesia, usted tiene que entender que usted no está entrando en un parque de diversión. Hay mucha mala costumbre en las iglesias. Pastor, me disculpo lo que estoy diciendo. Sé que aquí no pasa, pero yo sé lo que estoy diciendo. Lo digo por el micrófono. Una comedera de venta de chile en la iglesia, pero Dios mío. Ahora, si usted tiene problema de azúcar, que es una mentira, o tiene un problema de garganta, como una monta, ese que son refrescantes. Oiga, vamos hermanos, y eso, bueno, le puede ayudar.
pero hay gente que lo tiene ya como de costumbre. Yo he enfrentado algunas cosas en la iglesia. Entro a la iglesia y mandan a un Gatorade, mandan a un carro y se lo toman en la iglesia, marcando chicas como los chicos. Señor, reprende el diablo. A la iglesia venimos a adorar a Dios, amados hermanos. Y esas cosas molestan al Espíritu Santo. Y a veces hay iglesias que el Espíritu Santo no fluye por la falta de respeto, porque lo hemos contestado. La casa de Dios se debe respetar, amados hermanos. Si alguien viene a contar un sueño, vamos, cuando termine el servicio, usted me cuenta el sueño. Ahora, aunque ponga la cara como se prueba de un ángel, hay que decirle que hay que respetar la casa de Dios. Entonces, amados hermanos, estas cosas están trayendo muchos reveses, amados hermanos, en la casa de Dios. Hay espíritus demoníacos que son especialistas en distraer a la hora de ir a la iglesia. No le estoy diciendo que es hora de Dios, pero esa hora viene la amiga, viene el amigo y viene de visita. Bueno, usted va a visitar, pero vamos para la iglesia y después nosotros hablamos. No podemos comprometer el tiempo de Dios, amados hermanos, por cualquier cosa. El tiempo, una cosa es el tiempo de nosotros y otra cosa es el tiempo de Dios. Sí, amados hermanos. Y todo esto, amados hermanos, está trayendo muchos problemas. Cuando llegamos temprano a la iglesia, creamos una plataforma espiritual donde usted puede orar con tiempo suficiente. No es que un día no lleguemos tarde, podemos llegar tarde a la iglesia, porque yo prefiero que mejor usted vaya a la iglesia aunque llegue tarde, pero hay gente que lo usamos de cultura. Amén. Gente que se le importa llegar tarde. No, yo estoy viendo la serie de Netflix, está muy buena, yo puedo llegar a las 8. Ay, hermano, Dios tenga misericordia. Usted le está robando el tiempo de Dios. ¿Sabía usted que también diezmamos tiempo? ¿Sabía usted que el tiempo también tiene que diezmarse? Porque hay un tiempo que tenemos que sacarlo de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo estoy sacando yo el tiempo todos los días? Todos los días tenemos que diezmar el tiempo al Señor. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Y cuántas horas no le está dando al Señor? Ese es un problema. Porque de repente estoy tan cansado como sentido por los trabajos que voy a orar una hora de rodillas. Claro que sí. Usted ora 5 minutos y las otras 55 minutos va a pasar roncando la cama porque usted está lleno de sueño. Miren, los hermanos, esto es terrible. Esto es completamente espeluznante lo que está pasando. Todo tiene su tiempo. La puntualidad es importante y necesaria, no porque el tiempo es mío, sino porque el tiempo de Dios y el tiempo pertenece a Él. La puntualidad a la hora de una reunión que se van a reunir para cantar, para orar, para una visita. Dios es un Dios completamente puntual y nosotros muchas veces abusamos del tiempo de Dios. Así consideramos que la frase cristiana es mucho mejor que la hora americana, hora peruana y hora dominicana. La hora cristiana, porque si decimos una hora, es una hora. Los pastores tienen que decir las 6, pero la hermana llega por lo menos a las 7:30. Es increíble, amados hermanos. Dios quiere que nosotros seamos responsables. Bien, un punto que quiero tocar acá. Todos conocemos el libro de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. En cuanto a la parábola de las 10 vírgenes, amados hermanos, sencillamente representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está dividido en una parte que es responsable de las cosas de Dios, valora el tiempo porque se entiende que el tiempo es corto. ¿Por qué hoy en día tenemos que valorar más el tiempo? Porque el tiempo es demasiado corto. Y lo que usted no puede hacer ahora va a ser difícil. Miren, es importante uno apartarse con Dios. Hay personas que un tiempo atrás se metían en ayuno y oración y ya no pueden ayunar como ayunaban antes. Ya no pueden orar como oraban antes. Pero por lo menos esas personas acumularon una reserva espiritual. Lo que usted no puede hacer ahora va a ser difícil hacerlo después, porque los tiempos son malos y peligrosos. Entonces, todos entendemos
cuál fue la política de las 5 vírgenes insensatas. No eran prudentes con el tiempo, malgastaron el tiempo y en vez de acumular aceite en sus lámparas, desperdiciaron el tiempo. Porque el tiempo, lo que se deja para el tiempo se queda. El tiempo que se pierde, se perdió. Claro que tenemos la oportunidad, pero el tiempo no se puede reemplazar. El tiempo pasa y lo que usted no hizo hoy ya no se hizo, amados hermanos. Entonces, las insensatas desperdiciaron el tiempo, no tuvieron un concepto de la importancia del tiempo y lo pagaron muy caro. Cuando se llegó el momento, ya el tiempo no se podía reemplazar. Ya era demasiado tarde, amados hermanos, para ponerse en cuenta con Dios, porque ese es el punto. El punto de cada uno de nosotros es: no nos podemos presentar delante de Dios con la mano vacía. Entonces, ¿qué sucede? Que si dejamos pasar el tiempo, puede que el tiempo se acabe, puede que nosotros partamos de esta tierra y como está, así no vamos. El que se muere en pecado, se quedó en pecado por una eternidad. El que se muere en una vida apartada de Dios, se quedó así. El que muere en santidad, se quedó en santidad. Y muchos se le acaba el tiempo y ya no pueden hacer más nada. Si usted predicó la palabra, amén. Si no predicó, usted se quedó así. Si usted nunca sacó tiempo para buscar los perdidos, usted se quedó así. Ya se le acabó su plazo. Todo el mundo tiene una fecha de vencimiento. Y ese es el punto. Se llegó el momento de que las 5 vírgenes insensatas se le acabó el tiempo, amados hermanos. Y esas 5 vírgenes insensatas malgastaron el tiempo. A diferencia de las 5 vírgenes prudentes, que estas 5 vírgenes prudentes, amados hermanos, pudieron acumular aceite en sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa la unción, la presencia. Es decir, que independientemente, porque estamos hablando de las 5 vírgenes prudentes del siglo XXI, independientemente tengamos que hacer muchos estudios, mucho trabajo, nosotros podemos sacar el tiempo para llenar nuestras lámparas de aceite, del aceite de la unción. El hecho de que yo trabaje no significa que mi día libre no lo puedo poner en uno. Yo estuve un tiempo trabajando en Punta Cana por más de 5 años y le pedí al Señor que me sacara de ahí porque verdaderamente Punta Cana es un paraíso para que va de vacaciones, pero para un hombre yo trabajar en esos hoteles, lo que se mueve es terrible, amados hermanos. Yo trabajé en una joyería fina. La gloria ahora del Señor, hablo 4 idiomas: inglés, francés, hablo ruso y un poquito de español. Y yo enfrenté fuerzas terribles, enfrenté tentaciones terribles de todo tipo. Pero los días libres yo los tomaba de ayuda, vamos hermanos, el Señor me fortalecía. El problema es que hay personas que son empleados y el día libre, en vez de estar en la iglesia, lo usan para doblar esquina, para visitar amigos, visitar para acá. No es que no visiten amigos, pero están en el trabajo tan riesgoso, le absorben tanto el tiempo que cuando están libres no son capaces de tomar un ayuno que sea trabajador de la tarde. ¿Y cómo se van a fortalecer espiritualmente? Hermano, porque entonces todos se nos están dando a César y no hay nada para Dios. Y por eso empiezan muchos problemas. Estas 5 vírgenes prudentes se llenaban de la presencia de Dios, simbolizando la iglesia. Entonces, ¿qué consiste el trabajo que las 5 vírgenes prudentes hacen en estos tiempos? ¿Cuáles son? Cuando buscamos la presencia de Dios, buscando las almas perdidas. Esos son parte del trabajo de las 5 vírgenes prudentes. Hacer discipulado, amados hermanos, visitar los enfermos, los presos, llevando comida a los necesitados, puede ser, orando, visitando los hogares. ¿Tiene usted idea de los problemas que están pasando en los hogares? ¿Tiene usted idea de los problemas que están pasando en la familia? A veces buscamos de Dios, sentimos la presencia, la unción, pero esa unción que tenemos la está necesitando en muchos hogares. Y Dios te ha llenado para que tú te des liberación a otro, pero nos quedamos con esa unción y no oramos por nadie. Y de esa misma unción somos mayordomos. Hay gente que tiene una unción que se está quemando. Empiece a poner manos, comience a tocar personas. Aleluya, claro que no lo va a hacer en la carne ni en ligereza.
naturaleza, pero por la alianza del Espíritu empieza a ministrar. A veces hay personas que necesitan que le ministren a los hermanos, gente que vive turbado en su casa. Y cuando tú le ministras esa unción, esa persona es libre. Es decir, que hasta de la presencia que Dios te da, usted no ayudó. Porque esa unción que tú tienes, otros están necesitando. Tú tienes la unción de Eliseo para los hermanos. Dice, estudiando las Sagradas Escrituras, es un acto de llenar aceite en sus lámparas. ¿Cuántos están estudiando la palabra de Dios? Guardarse para Dios. Amén, amados hermanos. Esos cristianos que estén actuando de esa forma, el cristiano que esté sacando tiempo para hacer la cosa de Dios, ciertamente no se presentará delante de Dios con las manos vacías. No sabemos cuándo el Señor levantará su iglesia. No sabemos cuándo el Señor levantará a uno de nosotros. Pero cuando se llegue ese momento, que nos presentemos delante de Dios como personas aprobadas, como un mayordomo aprobado, que calificamos, que no desperdiciamos el tiempo. Y ese es el problema. ¿Cuánta gente, cuántos amigos, cuántos inconversos ustedes predican la palabra? No, que esto es muy modo, que después que tengo un proyecto, después no llega, después muere, se le acabó el tiempo. Ya no se puede reemplazar, no se puede volver la máquina del tiempo para regresar, el tiempo se acabó. El tiempo se le está acabando al enemigo y el tiempo se le está acabando a la iglesia de Cristo. El tiempo hay que aprovecharlo para los hermanos. Entonces las 5 vírgenes insensatas para los hermanos están incurriendo en muchas cosas de malgastar el tiempo hoy. Y yo hago una pregunta: ¿cómo se malgasta el tiempo en el día de hoy? Yo sé que todos ustedes conocen esto, pero yo diría, y será que viene del diablo y esas cosas no son de Dios. ¿Cómo malgastamos el tiempo? Cuando nosotros depositamos tiempo desmedido en cuanto a las plataformas digitales. Cuando yo dedico un tiempo desmedido para los hermanos a plataformas como esta. Miren, amados hermanos, la Biblia por algo dice que los tiempos finales son tiempos peligrosos. Son más peligrosos de lo que ustedes se imaginan. Porque yo hablo de otro tema en otras conferencias porque no puedo mezclarlo. Yo hablo de otros temas en cuanto a los niños. Pero algunas veces yo comparto una pincelada. Como decía anteriormente, amados hermanos, ¿qué yo no puedo hacer? ¿Qué pude haber hecho cuando yo deposité 5 o 6 horas viendo una serie o viendo Netflix? ¿En cuánto tiempo no pude depositar en oración? Cuando uno dedica tanto tiempo, y no solamente en eso, amados hermanos, el cerebro recibe como un bombardeo de tantas imágenes, se sobrecarga. ¿Sabía esto? La mente, el cerebro se sobrecarga cuando uno ve tantas cosas. Sobre todo como en el caso, amados hermanos, de Facebook. No estoy diciendo que el Facebook es del diablo, yo uso Facebook, pero depende de cómo usted usa las cosas. No es pecado que usted use Facebook. Ahora vamos a ver lo que usted hace en Facebook, porque hay muchas cosas. Todos te dicen, pero no todos te conviene. Una cosa es que use Facebook y otra cosa es cómo yo estoy usando Facebook. Amén. ¿Usted sabía que hay muchos matrimonios que se han dividido por el Facebook? Bueno, voy a revelar algo fuerte. ¿Cuántos hombres chateando con mujeres que ni conocen, diciéndole cosas bonitas, preciosas, amor, dulzura, que no se lo dicen a su esposa? Igualmente mujeres diciéndole cosas bellas a hombres que ni conocen, que no se lo dicen a su esposa. Eso se llama adulterio digital. ¿Sí? Eso es una falta, amados hermanos, delante de Dios, es pecado. Muchos divorcios han ocurrido por las redes sociales. Existen videos cortos llamados reels que muchas veces no son morbosos ni son diabólicos, que digamos, pero son cosas que cuando usted lo analiza bajo la luz de la revelación, del discernimiento del Espíritu, no te edifican para nada. Y cuando usted deposita largas horas viendo su video de chistes que te hacen reír, jajaja,
usted dura varias horas riendo, te divierte. Lo que tú no sabes es que tu puente espiritual ha estado inundado, ha estado repleto, rebosado de tantas imágenes audiovisuales. Ahora bien, ¿qué sucedió, amados hermanos? Ok, usted duró toda la mañana viendo un video en Facebook. No era un video de pornografía, no era un video diabólico, ok. Era un video inofensivo de chiste. Vaya tomando esto. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando usted, o antes de acostarse, de horas viendo video, que decide que va a orar? Ahí es un problema. ¿Sabe qué pasa? Después que usted dura largo rato viendo los videos, que decide orar, usted va a creer, usted va a pensar que va a conectarse con Dios. Usted pensará, bueno, eso no es nada. Usted pensará, bueno, yo voy a orar entre la presencia. Pero lo que no entendemos es que mi mente está ocupada. Y que cuando yo trato de orar, todos esos videos, todas esas cosas, crean como especie de un bloqueo, de una barrera. Y no permite que la revelación de Dios fluya, porque tu mente está ocupada de basura. Oh, gloria a Dios. La mente está ocupada de cosas que no fluyen de Dios, sino del mundo y de la carne. Y eso tomará tiempo hasta que su mente se limpie para que Dios pueda poner en tu mente. Porque ese es un detalle. El punto no está en yo orar 3 horas. Cualquiera puede orar hasta 5 horas. El punto no está en orar 3 horas de rodillas. El punto está si esas 3 horas de rodillas y no estoy conectado en la presencia de Dios. No es lo mismo durar 2 horas de rodillas que durar 2 horas en la presencia. Porque a veces estamos de rodillas, pero la mente está muy lejos de ahí. A veces estamos en el punto, pero la mente está en la chacra. El muchacho que tengo que tener en la chacra. A veces la mente está en el campo, o en las vacaciones, que estuve montando a caballo, estuve tomando fruta y bañándome en cascada y en piscina. Y la mente está lejos. Sí, hermanos, hermanos. Lo mismo pasa cuando está orando. Y el enemigo es un experto en esas cosas. Usted está orando y le llega un pensamiento cuando está en el campo, y usted no lo reprende porque como fue experiencia placentera,